Hola, hola, mis apreciados estudiantes de primer año A, B y C. Bienvenidos a su cátedra GHC. Vamos a trabajar hoy con el tema 2, cuyo título es Invasiones y despojos de la tierra a los habitantes aborígenes de nuestra América. Desde la época de la colonia en América Latina, los indígenas han sido desplazados. Dicha situación los obligó a huir a las altas montañas, pues las tierras que habitaban fueron vistas por los colonizadores como las más aptas para vivir, cultivar, criar animales y saquear sus riquezas naturales. Un informe internacional advierte que los pueblos indígenas de América estarían expuestos al exterminio por la imposición de megaproyectos y la firma de tratados de libre comercio o TLC. Durante los últimos años, la situación de desplazamiento y violencia contra poblaciones indígenas se ha agudizado. Amnistía Internacional realizó un estudio en 2013 y denunció la violación de derechos humanos contra estas comunidades en América. El informe advertía que más de una tercera parte de los pueblos indígenas son amenazados con el exterminio por la imposición de megaproyectos y la firma de tratados de libre comercio. En ese mismo sentido, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recomendó a todos los gobiernos respetar los tratados, arreglos y otros acuerdos con los pueblos indígenas sin importar cuándo se hayan firmado, a fin de no vulnerar sus derechos y mantener la cultura y la identidad de los pueblos. Ban Ki-moon además notificó a los gobiernos para que en los programas de gobierno incorporen los derechos, las opiniones y las necesidades de los pueblos indígenas. A pesar de los pronunciamientos, llamados internacionales y las denuncias que hacen las comunidades indígenas, los estados americanos siguen permitiendo que el territorio indígena sea manejado como una mercancía que se feria al mejor postor. Los megaproyectos se extienden hasta los territorios ancestrales donde los primeros colonizadores obligaron a huir a los pueblos indígenas, los mismos territorios que un día fueron vistos por los primeros colonizadores como estériles e improductivos y que los indígenas y campesinos han cuidado durante miles de años. Durante la colonia, buena parte de las comunidades indígenas que huyeron hacia las altas montañas se adaptaron a los climas catalogados por los colonizadores como fríos, hostiles e improductivos. Con el tiempo, muchas de ellas se cansaron de ser objeto de estudio y se rebelaron ante los colonizadores, liderando luchas que la historia pocas veces cuenta. Exigían respeto y autonomía a su cultura, sus costumbres y sus territorios, además de sentirse capacitados para propiciar su propio bienestar. Bolívar, en su lucha por la independencia, dio una interpretación al término indígena en la Carta de Jamaica en 1815. No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Para Bolívar, los indígenas tendrían que restablecer los derechos de recuperar las tierras usurpadas por los españoles. De lo contrario, simplemente se cambiaría de amo y permanecería la invasión y el saqueo de los territorios. Efectivamente, después de la muerte de Bolívar, las élites americanas, la Iglesia y el Estado controlaron totalmente el poder. Los indígenas y los negros que fueron traídos de África durante la colonia fueron vistos como personas de segunda clase, sometidos a la servidumbre y a la esclavitud. Lo mismo sucedió con los recursos de la naturaleza. Bajo la doctrina de la Iglesia se legitimó el derecho a la conquista. Así, los invasores vieron que negros e indios eran un obstáculo para el desarrollo. Les negaron su propia identidad con el lema de libertad e igualdad de derechos para los hombres. La cultura originaria fue mutilada desde el ámbito económico y convertida en mercancía. A pesar de ello, los pueblos indígenas han resistido y conservado su cultura e identidad. Durante toda la época de resistencia, la situación ha sido violenta contra las comunidades, los cambios económicos y la alteración en las relaciones con la tierra, destruyendo la cultura de los pueblos ancestrales.
razón por la cual las comunidades originarias de América Latina mantienen la resistencia y la lucha por sus territorios desde la época de la colonia hasta la actualidad.